Bueno, como es sábado. Bueno, miren, buenos días. Voy a hacer un repaso, digamos, del sistema endocrino. No es que me voy a enfocar así como en explicarle la fisiología exacta, ¿verdad? Y todo eso, porque me voy a enfocar así como la vez pasada en ver imágenes. Y ahí vamos a hacer como algo más interactivo, o sea, por ejemplo, en el sentido de que sí les voy a preguntar. Creo que este laboratorio, bueno, esta semana que viene no hay laboratorio, alguno de ustedes va a dar laboratorio, no, no, ¿verdad? Como es supuestamente feriado, pero creo que la otra sí sería el sistema. Por cierto, no han tenido la charla con el doctor Duarte, ¿verdad? No, esta es la El primera sistema capacitación que linfoide. recibimos del segundo parcial y queda Mm, justo antes de la práctica, pero sí, esta semana es la de feriado morazánico. Bueno, entonces sí, para que repasemos algunas cosas, más que todo, obviamente los instructores que les va a tocar dar este tema, ¿verdad? Con los alumnos. Eh, Bueno, vamos a hacer un repaso así de las funciones endocrinas del cuerpo. Pues uno cuando piensa en la glándula maestra, piensa en qué glándula. ¿En qué glándula piensa cuando uno habla de la glándula maestra? A ver, Hipófisis. la hipófisis, ¿verdad? Pero ustedes saben que la hipófisis está sometida a control del hipotálamo. Entonces, bueno, el hipotálamo, bueno, aquí les voy a mencionar los órganos que tienen funciones endocrinas. No solamente hablamos de los convencionales, sino también de algunos un poquito especializados en otras cosas, pero sí tienen funciones endocrinas. Por ejemplo, el hipotálamo que produce ADH. ¿Qué significan estas siglas de ADH? ¿Qué significa esas Hormona siglas? antidiurética. Hormona Ah, antidiurética. ajá, que otro nombre recibe la hormona antidiurética. Vasopresina. Vasopresina, ¿verdad? También está la oxitocina, que son hormonas regulatorias para la hipófisis. Aquí es anterior, bueno, sería más que todo por la hipófisis posterior o la neurohipófisis. Está la glándula pineal que produce melatonina. La pituitaria, que es la glándula maestra, que esta produce... mm, ¿Qué significan estas siglas? A ver, ¿qué significa estas siglas? Hormona Corticotropa. adenocorticotrópica. Psicotropa, ajá, hormona estimulante de la tiroides o hormona tirotropa. Hormona del crecimiento, esta es la prolactina, esta es la hormona estimulante del folículo, hormona luteinizante, ¿estas siglas qué significan? MSH. Hormona ¿Alguien me podría melanocito decir? estimulante. Ajá, ¿y a partir de dónde se forma la hormona estimulante del melanocito? ¿A partir de Del dónde? propio melanocortina. Ajá, sí, de la propia melanocortina, al igual que por ejemplo la CTH. Y por ejemplo, ustedes saben que aparte de esas, ¿qué más se produce a partir de la propia melanocortina? A ver, voy a preguntarle aquí a Nialka. ¿Qué otras Beta, proteínas? beta endorfina, encefalina, Ujú, beta ujú. lipotrofina también. Lipotropina también. Sí, o Ajá, sea, sí, son y pues la ACTH. la CTH, sí, la verdad sí son varios derivados de la propia melanocortina, ¿no? No solamente está la CTH, que es la hormona adrenocorticotropa. Bueno, la hipófisis posterior no produce hormonas, pero sí libera, por ejemplo, libera oxitocina, hormona antidiurética. Bueno, la tiroides, que produce tiroxina, aquí me falta la T3 también, y calcitonina. Las glándulas paratiroides, que están en la superficie posterior de la tiroides y producen paratormona. El timo tiene funciones endocrinas también. ¿Qué sustancias produce el timo? Las timosinas. Bueno, esto cuando acabamos de ver el tema del linfoide con los alumnos, ¿verdad? Timopoietina, timosina también. El corazón que produce el péptido natriurético auricular. ¿Qué significa la palabra natriuresis? A ver, le voy a apuntar aquí a ver, Carmen Aguilar. ¿Qué significa la palabra natriuresis? A ver, Carmen.
Está dormida, que no me conteste. A ver, Astrid, ¿sabe usted? Tiene que ver con la excreción de sodio en la orina. Sí, tiene que ver con la excreción de sodio en orina. Los riñones que producen la eritropoyetina, que es una función endocrina del riñón también. El tracto digestivo produce varias hormonas, bueno, ahí dice capítulo. Estas producen, por ejemplo, todas esas sustancias del sistema neuroendocrino, ¿no? Un montón de sustancias, la verdad. Las glándulas suprarrenales que producen, bueno, tienen dos porciones, la médula y la corteza. En la médula se produce adrenalina y noradrenalina. En la médula de la glándula suprarrenal es un ganglio simpático modificado, digamos. Eso es en realidad. Y la corteza que produce hormonas esteroidales, incluyendo aldosterona. Aquí hice un poquito de testosterona, pero más que todo se enfoca en los minerales y en los glucocorticoides. El páncreas que produce insulina y glucagón. Bueno, están las gónadas, que por ejemplo en el testículo producen andrógenos, especialmente testosterona, y en los ovarios, por ejemplo, se producen estrógenos y progesterona, ¿verdad? O sea que en realidad, o sea, hay un montón de órganos y sistemas corporales, podemos mencionar, que tienen funciones endocrinas, igual, por ejemplo, eh, ¿qué otro tejido puede tener funciones endocrinas que no aparece aquí? A ver, lo voy a apuntar aquí a Valeria. ¿Qué otro tejido tiene funciones endocrinas que no aparece aquí? Valeria Bustillo. A ver. Hay un tipo de tejido conectivo que tiene funciones endocrinas. ¿Cuál es, David? Es el tejido adiposo. Ajá, el tejido adiposo. Placenta, La placenta, sí. ¿Qué produce la placenta? un montón de hormonas. Lactógeno placentario, Por mamá, creo ejemplo, que la más importante. la gonotropina coriónica, pero ¿qué otras Sí, hormonas produce la placenta? el lactógeno placentario. Después en el placentario humano también. Entonces, en realidad sí, o sea, un montón de órganos cumplen funciones endocrinas, pero no solamente los que convencionalmente mencionamos cuando damos el laboratorio, ¿verdad? Pero eso igual se ven en otros temas. Entonces, bueno, ese es un resumen de las sustancias endocrinas. Este es un mapa conceptual que aparece en el libro de Ross de Kierkegaard sobre el sistema endocrino. Pues hablamos, por ejemplo, de hormonas reguladoras por hipófisis, o reguladas, perdón, por hipófisis, la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, que esta actúa sobre la glándula tiroides, exactamente sobre el folículo tiroideo, la célula folicular tiroidea, la cual tiene una fase exócrina, por ejemplo, en el sentido de que puede contener esta sustancia, que es la sustancia más abundante dentro del coloide, que es la tiroglobulina. Y bueno, esta su reconversión a T3 y T4. Está la hormona adrenocorticotropa, que actúa sobre la glándula suprarrenal, inclusive actúa en conjunto con la acetilcolina, por ejemplo, sobre la médula suprarrenal. Por ejemplo, en la glándula suprarrenal, pues hablamos de tres zonas: la zona reticular, que produce hormonas sexuales; la zona fascicular, que produce cortisol; la zona glomerular, que produce aldosterona, en base a la acción que tiene la angiotensina 2. Bueno, ustedes saben que hay un sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Entonces también hay glándula regulada por las concentraciones de calcio, la glándula paratiroides. Por ejemplo, esta posee dos tipos de células: las células oxífilas y las células principales. Por ejemplo, a nivel de las células principales, pues se produce la hormona paratiroidea, que actúa sobre el osteoblasto, que activa los osteoclastos y eso genera reabsorción ósea, aumento de las concentraciones de calcio en la sangre. ¿Cómo se llama el aumento de las concentraciones de calcio en la sangre? Le voy a preguntar aquí a Alejandro Barrientos. ¿Cómo se le llama? Hipercalcemia, doctor. ¿Y cuánto es la concentración normal de calcio en la sangre? Creo que es como de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro.
Sí, entonces eso, o sea, eso es lo que va a regular la acción del aparato, de la hormona paratiroidea y también de la contrarreguladora que es la calcitonina, ¿no? Que esta más bien inhibe la actividad de los osteoclastos. Entonces esto genera hipocalcemia. Ahora, hay hormonas que son, perdón, glándulas reguladas por las concentraciones de glucosa en la sangre. Aquí hablamos de los islotes de Langerhans. Tiene diferentes tipos de células. Las células A producen glucagón, las células beta, insulina, las células delta, que producen gastrina y somatostatina, y las células F que producen polipéptido pancreático. Entonces este es como un resumen o un mapa conceptual del sistema endocrino, ¿no? Aquí pues podemos hablar de otras hormonas, otras glándulas que no aparecen aquí, por ejemplo la pineal no aparece, produce melatonina, y bueno, eso en relación a lo... Ahora, yo creo que en el laboratorio sí se ve tiroides, se ve hipófisis, se ve paratiroides también, y se ve glándula suprarrenal. Ahora, la parte de páncreas endocrino creo que lo dan con sistema digestivo, si no me equivoco, ¿verdad? O lo dan así con este tema. No, se incluye en digestivo como glándula anexa. Se como glándula anexa. Bueno, igual les voy a hablar un poquito sobre el páncreas endocrino, ¿no? Y sobre el sistema neuroendocrino difuso. Entonces, ustedes saben que una característica del sistema endocrino es que está sometido a retroalimentación. Aquí les pongo el ejemplo de la glándula tiroides. El hipotálamo produce una hormona que estimula la actividad de la tiroides, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esa hormona actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis empiece a liberar hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. Esta actúa sobre su receptor en la tiroides y la tiroides va a empezar a producir tiroxina o T3. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de estas hormonas? Entonces hay un sistema de retroalimentación negativo que inhibe la actividad del hipófisis y del hipotálamo. Entonces eso ocurre en relación a la retroalimentación. Ahora, cuando hay escasez de estas, de T3 y T4, por ejemplo, aumentan las concentraciones de TSH. Entonces esto sí es importante saberlo, pero no solo está involucrado este es el eje hipotálamo hipofisiario en relación a la tiroides, pero también con otras hormonas, ¿no? Sí, hay un sistema de retroalimentación que esto es bien característico del sistema endocrino. Bueno, les voy a enseñar unas imágenes. Pues, casi todas son del Atlas de Histología de Biología Celular de la UNAM. Estuve buscando otros atlas, pero no vi tantas imágenes como esta. Entonces vamos a repasar más que todo cosas morfológicas, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de la hipófisis. Ustedes saben que tiene dos orígenes embrionarios. Entonces me los va a decir aquí. A ver, Sonia, a ver cuáles son los orígenes embrionarios de la hipófisis. Sonia. A ver. ¿Será que tiene en mano el micrófono? Okay. A ver, Arnaldo, ¿de dónde deriva o sea, en cuanto al origen embriológico de la hipófisis? La bolsa de Rathke. De la bolsa de Rathke. Bueno, aquí me contestó Sonia, dice que tarde, dice. Bueno, sí, pero no sé si tiene malo el micrófono, no me pudo contestar. De la bolsa de Rathke, que es... sí, dice lo tiene mal. Bueno, la bolsa de Rathke, ¿de dónde se origina exactamente? ¿De qué capa embrionaria? A ver, María Elena. Ectodermo. Del ectodermo, ¿no? Es del ectodermo de la orofaringe. Entonces sí, es un derivado de la bolsa de Rathke, ¿verdad? Por ejemplo, hay un tumor que se deriva de la bolsa de Rathke, no sé si lo han escuchado ustedes. Un poco raro ese tumor, se le llama craniofaringioma. Nunca lo habían escuchado, ¿verdad? ¿Alguien lo había En lo escuchado? personal a mí no me suena.
No, es un derivado que inclusive puede tener elementos escamosos, por ejemplo. O sea, tiene un origen ahí de la bolsa de Röntgen, ¿verdad? Entonces, cráneo-faringioma sea. Bueno, esta es la hipófisis. ¿Cómo se clasifica según su estructura esta glándula? ¿Cómo se clasifica? Es una pregunta facilita. Ajá. ¿Cómo se clasifica? Es una glándula cordonal Cordonal enrollada. enrollada. Ajá. Entonces, por ejemplo, estos son los cordones, digamos, que por cierto, a veces podemos hablar de un patrón relativamente acinar también, pero en realidad son cordones, en los cuales podemos encontrar dos tipos de células, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Están las células cromófobas y cromófilas, y las cromófilas se dividen en acidófilas y basófilas, ¿verdad? ¿Y cuáles son más abundantes, las acidófilas o las basófilas? ¿Cuáles son más abundantes? Las acidófilas. Las acidófilas. ¿Y cuáles son las dos células acidófilas? Les voy a preguntar aquí a Mónica y estas. ¿Cuáles son las dos células acidófilas que encontramos a nivel de la adenopófisis? A ver, Mónica. Tiene malo el micrófono. No sé. A ver, María José. ¿Cuáles son los dos tipos de células acidófilas que encontramos en la adenopófisis? Buenos días, doctor. Buenos días. Somatotropas y lacotropas. Sí, somatotropas. Y las tres, bueno, ¿cuáles serían las basófilas? A ver, Atticus, ¿cuáles serían las basófilas? A ver. Atticus. No me contesto. A ver, Florencia, ¿cuáles serían las basófilas? Tres tipos de células basófilas de la adenopófisis. Serían las tirotropas, las corticotropas y las gonadotropas. Exacto. ¿Y cuáles son las menos abundantes de las tres? No se acuerda. Si no me equivoco, son las tirotropas. Sí, son las tirotropas. Entonces, sí. Ahora, las cromófobas, pues hay una teoría de que normalmente se originan o sea, son células que o sea, carecen o que ya prácticamente liberaron el contenido de su material. Esto que estoy así marcando con el puntero aquí, ¿qué es? ¿Qué es esto de aquí? Capilares. ¿Son capilares o vasos sanguíneos? Pero saben que en la hipófisis hay plexos venosos. ¿Y qué tipo de capilares esperaría encontrar yo a este nivel? ¿Qué tipo de capilares? O sea, el sistema endocrino se caracteriza por tener qué tipo de capilar en general. A ver, Daniel, ¿qué tipo de capilares? Fenestrados. Fenestrado, ahora sí, la mayoría son capilares fenestrados. Entonces son capilares estos de aquí. Ahora, nosotros los patólogos en realidad no podemos discriminar si, o sea, por ejemplo, si es una célula tirotropa o una célula somatotropa, a menos que sea estudios de qué creen ustedes que podemos utilizar para, o sea, qué estudio me podría ayudar como a clasificar las células de la hipófisis. A ver, Sebastián, ¿qué estudio cree usted que me podría ayudar a discriminar? Porque no hay como una tinción especial que me ayude a como clasificar una célula lactotropa de una somatotropa. Entonces, ¿qué podría utilizar yo para diferenciar una de otra? Anticuerpos inmunofluorescentes. Bueno, en realidad más que inmunofluorescencia sería inmunistoquímica, ¿verdad? Eso nos ayuda, por ejemplo, a clasificar los tipos de células, porque, por ejemplo, hay unos tumores, a ver lo que ya pasaron un pato. ¿Cómo se llaman los tumores que producen glandulares? Los tumores benignos de origen glandular, ¿cómo se le llama? Adenoma. Ajá, Adenomas. los adenomas. Por ejemplo, o sea, hay un tumor del hipófisis que es muy frecuente, digamos, que son los adenomas hipofisiarios. Porque ese tema no sé si lo ven en pato. ¿Lo ven o no?
En pato 2, ¿me están viendo o no? No sé si alguien acaba de pasar pato 2. Entonces, los adenomas hipoficiarios, la única manera de clasificar el origen de qué tipo de célula proviene es mediante estudios de inmunistoquímica. O sea, lo que vamos a hacer es detectar mediante un anticuerpo, por ejemplo, el antígeno que sería la hormona que se está produciendo. Entonces, eso sí ayuda a clasificar los adenomas hipoficiarios. Que a veces pueden ser productores de hormonas. Por ejemplo, si producen prolactina, nosotros los patólogos o en general se denominan prolactinoma. Eso lo ven en pato 2, David. Usted ya pasó pato 2, ¿verdad? Sí, sí se ven para todos. ¿Sí lo ven? Sí, así es. Sí, por ejemplo, los prolactinomas son bien frecuentes. Ahora, ¿qué creen ustedes que es esto? Esta tinción. ¿Alguien me podría ayudar aquí como para discriminar qué tinción es esta? A ver, vamos a preguntarle aquí Aquí tiene que participar todo, ¿no? A ver, José Jorge, ¿qué tinción cree usted que es esta? No estoy seguro, doctor, pero parecieran sales de plata porque están saltadas, parecieran membranas basales. Sí, eso en realidad es una tinción para fibra reticular. O sea que la hipófisis, si se fijan, también tiene un estroma rico en fibras reticulares, como pueden observar aquí. Y aquí se ve como más claramente los cordones, ¿verdad? La disposición típica cordonal de la glándula. Entonces esta es una tinción de plata. En realidad las reticulinas tinciones de plata, ¿verdad? Entonces ahí se ven marcadas con detalle las fibras reticulares. Como pueden observar ahí. Entonces sí, esta es una tinción especial para observar con detalle la estructura de la adenohipófisis. Pues aquí estamos resaltando aquí hay un montón de células acidófilas. ¿Cuáles son más abundantes en general, las acidófilas o las basófilas? ¿Cuáles son más abundantes? Acidófilas. Las acidófilas, ¿no? O sea, hay más células acidófilas que basófilas. Aquí hay células basófilas, esas de aquí. Y podemos mencionar que células con una tinción tenue, digamos. Podríamos hablar de células cromóforas. Ahora, entonces aquí vemos como la alternancia, pero si se fijan, sí predominan las células acidófilas acá. Entonces eso es bien característico de la adenohipófisis. El predominio de células acidófilas. Hay células que inclusive pueden tener un aspecto anfófilo. ¿Saben ustedes qué significa anfófilo? ¿O nunca lo habían escuchado? No le había escuchado antes, pero tal vez por el prefijo podría teñirse de ambas maneras o combinarse. Sí, exacto. ¿Nunca lo habían escuchado ustedes, David? No, pero No. sí creo que sí he escuchado un término anfótero, creo que era. Entonces por eso asumí por el Como que se prefijo. puede, ajá, o sea, esa palabra no sé si los demás la habían escuchado, anfófilo. ¿Lo habían escuchado? No. No. Yo no, doctor. Anfófilo significa que pueden como colorearse tanto básico como ácido. Como que tienen esa afinidad por colorearse de ambas maneras, ¿verdad? A veces hay células que tienen esa característica aquí, pero es raro, pero sí se puede encontrar. Y ahora aquí sí se ve con detalle la tinción acidófila. Aquí, bueno, esta célula número 1 es una célula, ¿cómo la clasificaría usted? Vamos a preguntarle aquí a Walter Zúñiga. ¿Cómo clasificaría esta célula? ¿Basófila o acidófila? Sería acidófila. Ya lo veo más bien. Ahora la imagen, esta parece una tinción de tricrómico de Mason, pero creo que es hematoxilina eosina. Que es, aquí la verdad, esto es basófilo. Esto es basófilo. Ahora, aquí hay otra célula que es ligeramente basófila, que está aquí. Y aquí está marcada claramente la acidofilia, ¿verdad? De las células o lactotropas o somatotropas, ¿no? Entonces, ¿qué otras células encuentro aparte de todas estas células dentro del lóbulo anterior de la hipófisis, aparte de todas las que les he mencionado? ¿Qué otras células?
podemos encontrar ahí que obviamente es bien difícil discriminarlas por hematoxilina eosina. Cromófobas. Sí, hablamos de cromófobas y cromófilas, pero hay otro tipo de células acá también. A ver, no sé si lo voy a preguntar aquí a ver, Daniel. ¿Qué otras células vamos a encontrar a nivel de la hipófisis que no sean células cromófobas o cromófilas? Así que creo que son las folículo estrelladas, me parece. Exacto, la célula folículo estrellada, ¿no? ¿Y qué función tienen esas células folículo estrellada? No sé si también podían secretar Tienen melanocitos. Sí. Pues ahí sí, en realidad sí podrían secretar una que otra sustancia. Hay otra teoría que son como células que transmiten como señales, digamos. ¿Entiendes? Pero sí son parte, acuérdense, esas células son parte también del lóbulo anterior de la hipófisis, la célula folícula estrellada. Entonces, bueno, esta es una otra imagen de la hipófisis. Aquí vemos el predominio de células acidófilas. Ya tienen por ejemplo, aquí arriba, estas parecen células cromófobas, ¿verdad o no? ¿No les parece? ¿O sí? Estas de aquí arriba. Pareciera. Si se fijan, el citoplasma es como escaso comparado con las células cromófilas. Entonces, citoplasma escaso porque pierden prácticamente su contenido. Hay una teoría que son células que han perdido su contenido y, bueno, los núcleos tienden a verse como más pegados unos con otros, ¿verdad? Nosotros cuando vemos tejido así como endocrino, neuroendocrino, los patólogos, pues vemos un patrón de la cromatina, a veces inclusive lo vemos como un patrón, le decimos como en sal y pimienta, ¿ves? Ligeramente granular la cromatina. No sé si han escuchado hablar de eso ustedes. Así describen normalmente las células dentro del sistema neuroendocrino, entonces se ven como un patrón de la cromatina ligeramente granular. Algunas pues pueden mostrar un nucleolo prominente como estas, pero no es tan característico. Esta de aquí, por ejemplo, tiene un nucleolo. Pero aquí sí se ve con detalle el abundante citoplasma acidófilo que presentan las células, estas células, que en realidad aquí como que no hay tanto contraste entre lo acidófilo y lo basófilo. No podemos, como en esta imagen que les puse acá, por ejemplo. Aquí sí se ven como más contrastadas, digamos. Eso va a depender también del tiempo de coloración. Ahora, quizá esta sí se ve un poquito más acidófila, si se fija, estas células de aquí. Pues esta es una imagen siempre de la hipófisis. ¿Y eso qué creen ustedes que es? ¿Qué parte es de la hipófisis? ¿Qué parte es de la hipófisis? Pars media. La parte intermedia que se caracteriza por presentar esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura de aquí? ¿Cómo se llama? Quiste de Rathke. Sí, en realidad son derivados de la bolsa de Rathke, ¿verdad? Entonces, es como una estructura folicular, ¿verdad? ¿O no? Sí. Inclusive tiene un material tipo coloide. O sea, uno ve esta imagen y piensa que puede ser qué glándula. ¿Con qué se parece? ¿Con qué glándula esta imagen? Podría confundirse con tiroides por Con su tiroides, estructura ¿verdad? folicular. Ah, exacto. Puede confundirse con la glándula tiroides. Entonces, por los folículos, ¿verdad? Ahora, bueno, eso en relación a la adenohipófisis. Ahora, la neurohipófisis tiene 3 porciones. ¿Alguien me las podría decir? Eminencia media. Eminencia media. Eminencia media, pars tuberalis y la pars posterior, la propia O la parte neurohipófisis. nervosa, ¿verdad? Pars nervosa, sí. Exacto, sí. Esas son las partes de la neurohipófisis. Entonces, acuérdense de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la neurohipófisis se caracteriza. ¿Qué espero encontrar? Pues, ¿esto que creen ustedes que son estas rayitas de acá? Estas rayas de aquí. Esto. ¿Qué creen ustedes que son estas rayitas de aquí?
Axones, terminaciones Son nerviosas. axones, exacto. Entonces son axones, ¿verdad? ¿Y estas células cómo se llaman? Estas células de aquí. ¿Cómo se llaman estas células? Pituicitos. ¿Ah? Los pituicitos. Sí, los pituicitos. Pero los pituicitos, ¿qué función tienen los pituicitos a nivel de la neurohipófisis? ¿Qué función tienen? ¿Me podría Bueno, explicar? los pituicitos Ujú, realmente son células que cumplen una función como de sostén. Estas ujú, son células especializadas realmente de este lóbulo posterior, de la parte neuronal de la hipófisis, pero ujú. se dice que se parece a los astrocitos. Ajá, son muy parecidos con los astrocitos, ¿verdad? O sea, es prácticamente como una célula glial dentro de la neurohipófisis. El otro día les di la charla sobre, por ejemplo, el sistema nervioso y les mencionaba que todas estas células son positivas para un filamento intermedio. ¿Saben cómo se llama ese filamento intermedio? ¿Qué es positivo? Oficina 1 y 2. No, hay un filamento intermedio que prácticamente me puede tener todas las células gliales. O sea, La proteína fibrilar glial. Exacto, la proteína fibrilar glial, ¿verdad? Esa es proteína, se llama proteína ácida fibrilar glial. Que ¿alguien de ustedes se acuerda qué clase de filamento intermedio es? Según lo que vieron en histo, no sé si lo han vuelto a repasar. ¿Qué clase de filamento intermedio es? La proteína fibrilar acídica glial. A ver, Daniel, ¿qué clase de filamento intermedio es? No se acuerda de eso. Urofilamentos. ¿Cómo? No me acuerdo. No me No se acuerdo. acuerda. A ver, David. Creo que David Torres había dicho que era tipo 3 en la práctica pasada. Clase 3, clase 3. Sí. Son filamentos intermedios clase 3. ¿Usted se acuerda de cuáles son los clase 1 y los clase 2? Realmente no, doctor, siendo ¿No se acuerda? No. Y que eso ya es como biología molecular, digamos, ¿verdad? Es parte como del primer parcial de histo. Entonces, bueno, esto, ¿qué creen ustedes que es esa que está marcado con la flechita roja? Que es bien característico de la neurohipófisis. Eso es. Cuerpos de Hering. Ajá. ¿Y qué contienen los cuerpos de Hering? No sé quién me contestó. A ver, ¿qué contienen los cuerpos de Gránulos. ¿De qué? Secretores. Parece que son gránulos, doctor. Bueno, son como, o sea, son acumulaciones de los neurotransmisores que se liberan aquí. ¿Cuáles son los neurotransmisores que se liberan aquí en la neurohipófisis? ¿Cuáles son? Bueno, perdón, las hormonas, perdón, neurotransmisores, las hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que se liberan en la neurohipófisis? Oxitocina y antidiurética. Ajá, las hormonas, entonces esos son los cuerpos de G. Bueno, aquí me contestó Ronnie, sí, lo de las queratinas son los filamentos intermedios clase 1 y 2. Tanto queratinas ácidas como queratinas básicas. Pero eso no tiene nada que ver aquí con sistema nervioso. Entonces, sí, estos son los cuerpos de Hering que se pueden ver con tinciones de... ¿Alguien sabe qué tinción podría utilizar yo para ver con detalle los cuerpos de Hering? No sé si han escuchado algo sobre eso. ¿Alguien ha escuchado o no? David, ¿usted no ha escuchado sobre eso? No he escuchado. O sea, hay tinciones, por ejemplo, hay tinciones de cobre, se pueden ver también, ¿no? Pero bueno, aquí lastimosamente no tengo la imagen que pueda, pero esta sí es la estructura de la neurohipófisis, ¿verdad? Que es no deriva de la bolsa de Raquel, sino que esta deriva prácticamente ya del ectodermo propio del sistema nervioso central. Bueno, vamos a hablar un poquito de la glándula pineal, que esta no la ven, ¿verdad? En el lab. No. No le enseñan, ¿verdad? No hay placa de esto. No, la verdad es como bien difícil, aunque deberíamos nosotros, por ejemplo, en los cortes histológicos, cuando hacemos las autopsias, de ver glándula pineal, pero sí es bien difícil. ¿Será que se pierde a veces cuando en las autopsias, por ejemplo, nosotros extraemos todo el cerebro? Pero no sé por qué no aparece prácticamente. Como una glándula sumamente pequeña, ¿alguien me puede decir cuánto mide esta glándula?
¿Me puede decir cuánto mide aproximadamente? A ver, Daniel Hernández. ¿Sabe más o menos cuánto mide la glándula pineal? Es chiquitita. Yo no soy Daniel, pero sí tengo Ajá, entendido que diga. mide menos de 1 centímetro. Creo que era como de 5 a 9 por ahí o 5 a 8, Como no 8 recuerdo bien. por 5 milímetros, ¿verdad? ¿Y por qué se le llama glándula pineal? María Elena, ¿verdad? ¿Que me está hablando o no? Sí, yo le estaba Ajá. hablando. Sí, Ajá. yo. ¿Por qué se le llama glándula pineal? Em, ¿Sabe usted por qué? por creo que es por la figura que es como aplanadita y que parece como una piña, así. Exacto, por eso bien. Bueno, miren, si quieren nos conectamos en unos 2 minutos con la misma ID, porque esa yo creo que se va a acabar. Con la misma entren y la misma contraseña igual. Bien, perfecto, doctor. Ok. Ok, Está bien, doctor. gracias. Gracias. Hablando sumamente pequeña, solo como les explicaba anteriormente, mide 8 a 5 milímetros. Esta glándula que no la, por ejemplo, ¿saben qué otro nombre recibe la hipófisis? ¿No me podría decir el otro nombre que recibe la hipófisis? Pituitaria. Pituitaria. No la van a confundir porque es una glándula diferente. ¿A dónde se ubica la glándula pineal? ¿Dónde se ubica? Se ubica en el diencéfalo posterior, Ujú. detrás del tercer ventrículo. Entonces ahí se ubica la glándula pineal, que también podríamos mencionar que forma parte del sistema límbico. La glándula pineal, pues, una glándula, también una glándula cordonal, el cual vamos a ver dos tipos de células. Vamos a entrar con detalle acá. Las células parenquimatosas son los pinealocitos. Vemos estas células de aquí. Se fijan, tienen un ligero tinte acidófilo, digamos. ¿Qué se produce dentro de la glándula pineal? ¿Qué se produce dentro de la glándula pineal? Melatonina. Melatonina, ¿verdad? ¿Ustedes saben de qué aminoácido deriva la melatonina? Del triptófano. Tófano. Exacto, del triptófano, ¿verdad? Ahora, bueno, tiene pinealocitos y tiene otras células. ¿Saben ustedes cómo se llaman las otras células que contiene la glándula pineal? ¿Saben cómo se Viales. llaman? ¿Células qué? Viales. Intersticiales Son también. células gliales, pero tienen un nombre. Células intersticiales, ¿verdad? Y quizá podremos hablar que son células un poquito más irregulares el núcleo, como esta de aquí, se parecen más a los astrocitos, ¿verdad? Estas células, pues a veces no es tan fácil diferenciarlas de los pinealocitos. Ahora, por ejemplo, esto es en relación a la glándula pineal. Y bueno, otra cosa que es bien característica de estas estructuras de aquí, que bueno, yo les voy a enseñar otra imagen acá. Esto de aquí, ¿qué creen ustedes que es eso? Creo que le Ahí llaman me podría... concreciones arenosas. Ujú. Arenilla cerebral. Ajá, ajá, arenilla cerebral. ¿Y de qué está compuesto eso? La arenilla cerebral. No son como calcificaciones, pero que involucran fosfatos y calcio, básicamente. Ujú. Fosfato y calcio. Mm, sí, en realidad son concreciones de cálcica, ¿verdad? Es bien característico eso de la glándula pineal, esto de las calcificaciones, estas. Estas son calcificaciones propias de la glándula. Hay una tinción especial que se usa para ver calcio. ¿Alguien me puede decir cuál es la tinción especial que se usa para ver calcio? ¿Alguien me podría decir? A ver, mis exalumnos de esto. Eso se lo doy en la clase. Bon cosa. Buen cosa, ¿verdad? ¿Quién me contestó? Daniel K.
Sí. Sí, es una tinción, pero usted ya lo había leído después, ¿verdad? Es una tinción que se usa para calcio. Eso es bien característico, las calcificaciones, ¿verdad? Inclusive cuando se calcifica tanto puede verse radiológicamente la glándula pineal. Entonces, sí, estas células, las más abundantes son los pinealocitos. Entremezclados con los pinealocitos, vemos estas células que tienen un núcleo un poquito más pequeño, que son astrocitos prácticamente. Este de aquí, estos de aquí, estas son células intersticiales, ¿de acuerdo? Estas de aquí, por ejemplo, son células intersticiales. Pero bueno, eso sí no lo ven en el lab, ¿verdad? Pero para que se acuerden cómo se ve la histología de la glándula pineal. Inclusive hay tumores de la glándula pineal, hay uno que se llama pinealoblastoma. A ver lo que ya pasaron, Pato, ¿qué es un blastoma? Pato 1. Es una masa neoplásica formada por células embrionarias. Sí, entonces hay tumores de células embrionarias, aquí se llama pinealoblastoma. Bueno, la tiroides, pues aquí no voy a enseñar muchas imágenes, como una glándula bien característica, en disposición folicular. Y bueno, aquí vamos a repasar algunos conceptos. Bueno, ¿cuánto pesa aproximadamente la glándula tiroides? A ver, Alejandro. ¿Cuánto pesa la glándula tiroides? Alejandro, dijo doctor. Sí, Alejandro, no está Alejandro Barrientos. Ajá. Creo que son como 15 gramos. No 15 sé. gramos. Ajá, y el aumento de tamaño de la glándula tiroides, ¿cómo se le llama? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el Bocio, aumento? creo que. Se llama bocio, ¿verdad? Entonces, hay mucho patología ahora de la glándula tiroides. Quizá por la radiación, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en Pato les explicaron cuál es el cáncer más frecuente de la glándula tiroides. El carcinoma más frecuente. ¿No se acuerdan los que llevaron Pato 2? El folicular, creo que es. No, no es el folicular. Papilar. El papilar, ¿verdad? Entonces es bien frecuente encontrar carcinomas papilares. Bueno, la tiroides es clásica, igual que prácticamente todas las glándulas, tienen una cápsula de tejido conectivo denso irregular. Y hacia adentro se ven los folículos. Entre los folículos voy a encontrar estas células de aquí, estas de acá, podemos mencionar, que no se ven tan claras en hematoxilina eosina, ¿cómo se llaman estas células? Estas células de aquí, las que se encuentran entre los folículos tiroideos. ¿Cómo se llaman? Parafoliculares. Exacto. ¿Y qué otro nombre reciben las células parafoliculares? Células C. Ajá. ¿Y por qué se les llama célula C? Por su secreción hormonal, creo que por Ajá, la calcitonina. Exacto. Y todo esto son los folículos. Este material rosado, ¿cómo se llama? Coloides. Ajá. ¿Y ustedes saben qué tinción es positivo el coloide? ¿Para qué tinción especial? Es paz positivo. Ajá, es para positivo. ¿Y cuál es la principal proteína del coloide? Tiroglobulina. ¿Y cuál es el peso molecular de la tiroglobulina? No, bro, no, eso no se lo voy a preguntar. ¿O alguien se la sabe? El peso molecular de la tiroglobulina. ¿Se la sabe usted, David? No, doctor. Así les hago las preguntas a mis alumnos de historia. No, tampoco, eso no les preguntamos. No soy tan bueno, la verdad. 660 Dalton. ¿Cómo? 660.000. kilos, algo así. Son 660.000 daltones o 660 kilodaltones. Es una proteína inmensa, la verdad. Porque es la proteína que fija se fija los residuos de tirosina dentro del coloide. Ahora, aquí la membrana basal, acuérdense que siempre está hacia el lado más bien del intersticio. Intersticio es todo este tejido, el tejido estromal que se ubica a nivel de la glándula, ¿no? Y la luz siempre va hacia el folículo. Entonces, eso es bien característico de la glándula tiroides. Bueno, creo que tengo otras imágenes acá. Bueno, el epitelio, pues ustedes lo enseñan en el primer parcial. Es un epitelio cúbico simple. Y aquí vemos el coloide. Este es un artefacto. Si se fijan, hay como
No podría ver como, no sé, fragmentaciones del coloide, no sé. Eso es un artefacto. ¿Alguien me puede decir que es un artefacto? Todo esto de aquí, que es bien característico esto. A ver. Como la definición de artefacto. Ajá, ¿cuál es la definición de artefacto? Exacto. Ajá, ¿cuál es? Bueno, por artefacto entendemos todas aquellos elementos que dañan o alteran la visibilidad de una placa. Esto puede incluirse desde fragmentaciones del tejido, gotículas de grasa, gotículas de otros elementos que alteran la visualización. Sí, o sea, en realidad es cualquier defecto en el procesamiento de tejido. Entonces, eso es bien característico a nivel de la tiroides, la fragmentación del coloide. Entonces, aquí vemos otra imagen de la glándula tiroides. Aquí están las típicas, estas son las células foliculares, ¿no? Y este es el coloide. Por ejemplo, en algunos casos se pueden ver como gotas de reabsorción entre el coloide y las células foliculares. Eso se ve normalmente por ejemplo, en el bóceo multinodular. Eso es bien característico. Entonces, estas son las células foliculares que alguien me puede decir qué tipo de especializaciones pues, presentan en su dominio apical. Las células foliculares, o no sé si lo saben eso. A ver, David, ¿sabe usted o no? La primera vez que escucho que tienen especializaciones, la verdad. Sí tienen. ¿Cuál ¿Alguien me sería? podría decir cuáles son? No, se lo Microvellosidades, pregunto a creo. usted. Se presentan microvellosidad, exacto. ¿No sabía, David? No, realmente no lo había leído. Sí tienen microvellosidad, ¿verdad? Quizá por aumentar ligeramente la absorción. Acuérdense que estas células tienen que captar el coloide. Sí, sí. Entonces sí tienen microvellosidad. O sea, las microvellosidades son bien características no solo de las células del aparato gastrointestinal, sino también se ven otro montón de células, la verdad, células ependimarias, tantas células tienen microvellosidades. Ahora, y bueno, hacia afuera están las células C que aquí no se pueden discriminar con detalle, la verdad. Nosotros los patólogos también podemos ver cuáles son las células C por medio de inmunistoquímica para la calcitonina. Por ejemplo, hay un tumor, cuando ustedes ¿cuál les dije que era el cáncer más frecuente? El carcinoma más frecuente de la tiroides. ¿Cuál es? Papilar. El El papilar. papilar, ajá, pero para que se acuerden, hay un tumor que deriva de la célula C. Yo no sé ustedes si alguien lo sabe. Ese tumor se llama carcinoma medular. Se llama carcinoma medular. La calcitonina inclusive puede utilizarse como un marcador tumoral para ese carcinoma. No sé si ustedes lo vieron eso en Pato 1, porque en Pato 1 aparece, por ejemplo, una tabla en la Robbins sobre los marcadores tumorales. Entonces sí, pues son positivos. Por ejemplo, el carcinoma medular de tiroides es positivo para la hormona calcitonina, ¿verdad? Bueno, en la tiroides no hay muchas cosas distintivas, es como bien homogénea la glándula. Las células pues tienen un núcleo redondito, una cromatina ligeramente granular también, no es como evidente encontrar nucleolo en estas células. Aquí creo que tengo otra imagen de esto. Creo que esto no es de ser humano, creo que es de rata. Esta es la tinción de azul de toluidina, que es una tinción básica, sí, una tinción básica, un colorante básico que, por ejemplo, aquí tiñe ligeramente el coloide. ¿Ustedes saben para qué más puedo utilizar el azul de toluidina? ¿Alguien me podría decir para qué más o en qué otra, o sea, en qué células se puede ser visible o que se pueden marcar con azul de toluidina? A ver, María José. La mielina, nervios Mielina. periféricos, cosas así. Otras que sean así como bien, o sea, que se tiñan bien bonitas con el azul de toluidina. Ositos. ¿Quién dijo masocitos? María. Así. Astrid.
Ah, sí, los mastocitos. Los mastocitos inclusive pueden mostrar metacromacia al azul de toluidina. Y, por ejemplo, también se tiñe por ejemplo, la matriz del cartílago también es positiva para el azul de toluidina. Entonces, es azul de toluidina. Y se ve con un característico los folículos. Es ligeramente positivo para el coloide. Igual que, como les mencionaba anteriormente, la tinción de paz. Entonces, bueno, eso en relación a la glándula tiroides. Está la glándula paratiroides, que son alrededor de 4 a 6 glándulas que se ubican en la región posterior de la glándula tiroides. Entonces vamos a enseñar unas imágenes, no sé si tienen placas todavía de paratiroides, David. ¿Tienen? Yo tengo No. entendido que sí. Una Como por lo menos. una o dos, no sé, son bien poquitas, la verdad. Ahora, no crean que es fácil así como verlas, porque nosotros recibimos muchas tiroides completas. Por ejemplo, el paciente que le hacen tiroidectomía. Pero creo que las dejan en la mayoría de los casos. Y en las autopsias a veces no las podemos encontrar, no es tan fácil encontrar. Ahí dice, por ejemplo, en el libro de Gardner que es incompatible con la vida, la ausencia de glándulas paratiroides. Ahora, la glándula paratiroides es una glándula, ¿cómo se clasifica morfológicamente la glándula tiroides? Paratiroides, perdón, ¿cómo se clasifica? Cordonal. Cordonal, ahí pueden observar, esos son los cordones de células. Ahora, si notan ustedes, hay unas células un poquito más, estas de aquí, acidófilas, que el resto. Porque la glándula paratiroides, pues, presenta dos tipos de células. ¿Cuáles? ¿Alguien me las podría mencionar cuáles son? A ver, Anielka, ¿cuáles son los dos tipos de células que presenta la glándula paratiroides? Las principales y las oxífilas. Ajá, ¿y cuáles son más abundantes? Las principales. Ujú. Y las células oxífilas, por qué son tan oxífilas? ¿Sabe usted por qué? Mitocondrias, creo que tienen un montón de mitocondrias. Creo que Sí, era por tiene eso. muchas mitocondrias, sí. La verdad, sí. Entonces se fija que hay una célula un poquito, quizá porque no, esta imagen no es de tanto aumento, ¿verdad? Pero sí hay un poquito más acidófilas que el resto. Hay una teoría también que habla de que las células acidófilas son como células en reposo, digamos, y las células principales son las que están produciendo paratormona. Ahora, la paratormona actúa sobre qué células actúa la paratormona. ¿No me puede decir aquí? Vamos a preguntarle a ver, Daniel, por techo. ¿Sobre qué células actúa la paratormona? Paratormona actúa sobre osteoblastos. También puede actuar sobre células en el riñón. Hola, Ajá. hola, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Ok, sí. Bueno, sobre Ajá. osteoblastos y células del riñón. Fíjense que puede actuar sobre no solamente osteoblastos, osteocitos. O sea, los osteocitos tienen receptores de paratormona, inclusive los linfocitos T. Ahora, los osteoclastos no tienen receptores para paratormona. ¿Entienden? ¿Y qué creen ustedes que es esto de aquí? Vamos a preguntarle aquí a Lenin, ¿qué son estas estructuras de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos espacios blancos? Bueno, aquí me contestó, señor. Tiene mal el micrófono, ¿será? Sí, son adipocitos. Es bien característico que la paratiroides, entre el tejido vaya, o sea, va madurando la persona, el tejido se va infiltrando de grasa. Entonces, estos son adipocitos multiloculares. Es bien característico de la glándula paratiroides. O sea, es como un cambio degenerativo, digamos. Al igual que el timo, por ejemplo, que se va llenando de adipocitos después. Entonces es bien característico de la glándula paratiroides. Todos esos son vasos sanguíneos, estos de aquí, que se ubican dentro del estroma de la glándula. Que en mayor aumento, sí, la mayor parte, como dijo Anielka, son células principales, ¿verdad? O sea, la paratormona actúa, como dijo Daniel, no solamente sobre el hueso, sino sobre el riñón. ¿Qué estimula a nivel del riñón la paratormona? Vamos a preguntarle aquí a
Sebastián, ¿qué estimula la paratormona a nivel del riñón? Bueno, la reabsorción de calcio. La absorción de calcio, ¿verdad? ¿Y a dónde más actúa la paratormona, aparte de riñón y de hueso? En el tracto gastrointestinal. Ajá. ¿Qué induce a nivel del tracto gastrointestinal? Igual, Ajá, ¿qué induce? ¿Aumenta la absorción de qué? Calcio. De calcio, ¿verdad? Ajá. Y también tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D, ¿verdad o no? Porque la vitamina D también tiene que ver con el calcio corporal total, ¿verdad? Entonces sí, o sea, tiene varias dianas la paratormona, no solamente las células óseas, ¿entiendes? Pero acuérdense, el osteoclasto carece de receptores para la paratormona. Bueno, eso en relación a esta hormona, a la glándula paratiroides. Tengo otras imágenes. Bueno, la glándula suprarrenal, eso sí tengo varias imágenes. O glándula adrenal también. Que son dos glándulas, se ubican alrededor de los riñones. Y cada una tiene dos porciones, la corteza y la médula, las cuales tienen diferente origen embriológico. A ver, entonces me va a decir... a ver, vamos a preguntarle aquí a Arnaldo, qué origen embriológico tiene la corteza suprarrenal? No recuerdo. A ver, ¿qué origen? mesodermo. El mesodermo. El mesodermo. Y la Ajá. médula del ectodermo. ¿La médula de él? Ectodermo. Exacto, exacto. Entonces, sí, eso en relación a lo del origen embriológico, ¿verdad? De la glándula suprarrenal. Ahora, esta es una imagen un corte transversal de la glándula suprarrenal, en el cual se observa todo esto es la corteza, que corresponde a la mayor parte del volumen de la glándula, y esto es la médula. Ahora, dentro de la corteza, vamos a encontrar tres zonas, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me las puede definir? ¿Cómo se llama esta zona de aquí? De la corteza suprarrenal, esta de acá. ¿Cómo se llama esa zona? Glomerular. Zona glomerular. La zona glomerular, exacto. Después, hacia abajo, esta zona de aquí, ¿cómo se llama? Fasciculada. Ajá, y esta zona de aquí, ¿cómo se llama? Reticular. Reticular. Ajá, exacto. Zona reticular. Y esto es la médula suprarrenal. Ahora, dentro de la glándula suprarrenal encuentro dos tipos de capilares. ¿Alguien me podría decir qué tipo de capilares encuentro en la médula suprarrenal? No son sinusoides. Ah, sinusoides. Sí, ¿qué más? Aparte de sinusoides, ¿qué otro tipo de capilares encontramos? Glándula endocrina, pues podrían ser fenestrados. Sí, fenestrado. ¿Verdad? Acuérdense que es una estructura que tiene un tipo de capilares, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que tengo otras imágenes de la glándula suprarrenal. Aquí está, como les decía, la zona glomerular. Esa es la cápsula, zona glomerular. ¿Qué se secreta a nivel de la zona glomerular, David? ¿Qué se secreta? Mineralocorticoides. Ajá, por ejemplo. Aldosterona. Ajá, ¿y qué regula la secreción de la aldosterona? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exacto, ese es el que va a regular la secreción a nivel de la zona glomerular.
Después viene la zona fascicular, que esta se llama así porque son como fascículos, el nombre lo dice, son como cordones, digamos, alargados de células. ¿Y qué se secreta a nivel de la zona fascicular? Vamos a preguntarle aquí a Andrea Mejía. ¿Qué se secreta a nivel de la zona fascicular de la glándula suprarrenal? ¿Qué se secreta? No recuerdo, doctor. No se acuerda. No. A ver, vamos a preguntarle aquí a... Bueno, Aniel casi se acuerda, ¿verdad? ¿Qué se secreta a nivel de la zona fascicular? Glucocorticoides, más que todo cortisol y Ujú. un pequeño porcentaje de andrógenos débiles también. Bueno, cortisol y corticosterona, ¿verdad? Ajá, Y eso. algunos andrógenos débiles se secretan a nivel de la zona fascicular. ¿Quién regula la secreción de la zona fascicular, Anielka? La ACTH. La CTH, ¿verdad? Se regula la secreción de la zona fascicular. Y esta es la zona reticular, que se forman como redes, por eso se llama así. Redes de células, digamos. O cordones anastomosados de células. Y esto, aquí se secretan andrógenos débiles. ¿Alguien me puede decir que andrógenos débiles se secretan aquí? A ver, no sé, ¿alguien me podría contestar eso? ¿Qué andrógenos débiles se secretan aquí? Dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Dehidroepiandrosterona. Y el Y la, sulfato, también se secreta sulfato de dehidroepiandrosterona y también secreta androstenediona. También que aquí hay producción de andrógeno, ¿verdad? A nivel de la zona reticular también, ¿verdad? Entonces, sí, esas son como las zonas características de la corteza suprarrenal. Algo que es llamativo, por ejemplo, en que los niños está bien desarrollada esta glándula. Está bien desarrollada. Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo hacía autopsias de recién nacidos o de bebés bien pequeñitos, sí eran bien llamativas estas estructuras, bien grandes, ¿verdad? Realmente no son proporcionales con las de los adultos, ¿verdad? Que ya sí son más pequeños. Entonces aquí vemos otra imagen de la glándula suprarrenal, corte transversal, también cápsula, corteza suprarrenal. Aquí se ven con un detalle las tres capas, la zona glomerular, que las células son un poquito más acidófilas. Esta es la zona fasciculada, son células más claras. ¿Cómo se llaman las células de la zona fasciculada? ¿Cómo se le llama? Espongiocitos. Exacto, se le llama espongiocitos. Ya les voy a enseñar una imagen muy bonita para que vean la estructura de los espongiocitos. Y esto de aquí, que se ve un poquito más acidófilo, es la zona reticular. Esta es la interfase entre la corteza y la médula. Y estas son las células de la médula suprarrenal. ¿Sabe cómo se llaman estas células de la médula suprarrenal? Afines. Se llaman células cromafinas, ¿verdad? Entonces, que son, según lo que aparece en varios libros, son como neuronas modificadas que han perdido sus prolongaciones, digamos, ¿verdad? Y se especializan en producción de adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? No sé si ustedes saben cómo se llama el tumor que se deriva de la médula suprarrenal. Tiene un nombre ahí un poco, no se lo aprende rápido. Feocromocitoma. Ahí está, se llama- Feocromocitoma. Eso lo vieron en Pato. ¿O dónde lo leyeron? No. O en otra clase, en Pato, fisio. fisipato también. Como causa hipertensión Sí, porque, arterial. por ejemplo, es causa de hipertensión arterial secundaria. Entonces se llama feocromocitoma, ¿no? Entonces sí, y esto ya es otra vez, vuelvo a ver la corteza suprarrenal, ¿verdad? Miren que aquí está lleno de vasos sanguíneos. Se fijan, aquí hay muchos espacios blancos. Esos son vasos. Muy vascularizada esta glándula. Entonces aquí vemos otra vez una imagen. Estos son los vasos sanguíneos dentro de la cápsula de tejido conectivo denso irregular. Otra vez la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Y aquí vemos las células cromáfilas. Esas de aquí. Son las células cromáfilas, ¿no? Yo les voy a enseñar otras imágenes. Aquí vemos se ven como bonito las células de la zona reticular. Se fijan, tienen un citoplasma acidófilo. No es tan claro como en las otras zonas, un núcleo ligeramente hipercromático. ¿Qué significa la palabra hipercromasia?
A ver, ¿qué significa la palabra hipercromasia? Que se tiñe intensamente o más de lo usual. Ajá, exacto. Entonces sí es bien característico acá. Las células de la médula suprarrenal tienen un citoplasma no tan acidófilo. Si se fijan, él tiene un tinte ligeramente basófilo, ¿no ven? Y el núcleo sí es también ligeramente hipercromático. Pero sí, eso es como bien distintivo. Ahí ven la distinción en ambos tipos de células, ¿verdad? Esta es la acidofilia y esta es la basofilia que presentan a nivel de su citoplasma, ¿verdad? Este quizá por el corte aparece como que fueran células acidófilas aquí. A veces puede haber como, da aspecto como que hubieran células de la corteza metida dentro de la médula suprarrenal. Este es un corte sumamente fino, ultra fino, le pusieron ahí en la imagen, de la corteza suprarrenal. No pone exactamente la tinción, pero solamente lo pone con un corte ultra fino. Entonces pueden ver con detalle los espongiocitos. Qué bonitos se ven. Las células que tienen un citoplasma multivaculado, porque ¿qué acumulan a nivel del citoplasma estas células? ¿Qué acumulan? ¿Qué acumulan a nivel del citoplasma? Gotículas lipídicas. Sí, o sea, acuérdense que el precursor de las hormonas que se producen aquí es el colesterol, ¿verdad o no? Sí. Entonces acumulan un montón de gotas llenas de colesterol. Se parecen mucho a otra. ¿Qué otra célula tiene este aspecto así como multilocular? Otra célula que no es... Tejido adiposo multilocular. Ajá, exacto, el tejido multilocular, ¿no? Ahora, sí podrían confundirse relativamente. Miren esta, por ejemplo, una célula bastante grande. Mucho citoplasma y muchas vacuolas también. ¿Qué tinción especial me podría ayudar a ver el contenido de los espongiocitos? ¿Qué tinción especial? Sudán, ¿verdad? Hay otra tinción. ¿Alguien sabe otra tinción para ver grasas aparte de Sudán? ¿Alguien sabe o no? ¿O solo Sudán? ¿Alguien sabe? Pues yo no recuerdo haber escuchado otra. Sería bueno saberlo. ¿Alguien sabe? David, ¿usted sabe o no? ¿Otra tinción para ver grasa aparte de la Sudán? No, estaba pensando en rojo Congo, pero no creo. No, rojo coco, ¿para qué se usa? Amiloidina. Recuerpos amiloides. Exacto. Para ver al cuerpo, que son proteínas, ¿verdad? Pero fíjense que hay una que se llama aceite rojo también. Que esa se usa para, no sé por qué, puede ser inclusive como la misma tinción de Sudán 4, pero tiene otro nombre, igual porque se ve, el Sudán tiñe el tejido, las grasas de rojo. Entonces, sí podría utilizarse mucho eso para ver el colesterol a nivel de los espongiocitos. Aquí se ven bien bonitos los espongiocitos. Ahora, aquí se están tiñendo, esto no es una tinción especial, esto es inmunistoquímica. Ahora, lo que se está tiñendo aquí son células de la médula suprarrenal, esto de aquí, con una proteína que es bien característica del tejido neuroendocrino, que se llama cromogranina. ¿Lo has escuchado? No realmente. Son proteínas secretoras neuroendocrinas. Y se ven no solamente a nivel de la médula adrenal, sino también, por ejemplo, en el sistema neuroendocrino difuso. O sea, esas células también pueden producir cromogranina. Entonces, aquí se está detectando la tinción de las células de la médula suprarrenal. ¿A nivel de dónde? ¿Qué se está tiñendo de las células para usted? ¿El núcleo? Aunque bueno, no se ve tan claro. ¿El núcleo o el citoplasma? ¿Qué creen ustedes que se está tiñendo? ¿Qué creen ustedes que se está tiñendo? ¿El núcleo o el citoplasma? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué le llama la atención? O sea, ¿qué se tiñe más café? ¿El núcleo o el citoplasma? El núcleo. No. Es que creo que la El verdad la citoplasma imagen es la no... periferia del núcleo. Sí, es la periferia. Si se fijan,
Por ejemplo, acá, una tinción como café. Es que el núcleo se ve también café, pero tire como a negro. Quizá aquí no está tan bien realizada la técnica, pero esto es inmunistoquímica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero detectar el feocromocitoma, un tumor derivado de la médula suprarrenal, puedo utilizar tinción para... ¿Cómo se llama esta sustancia? ¿Cromo qué? Granina. Cromogranina. Eso, por cierto, aparece en los libros de ISO. Parece que la mayor parte del contenido de los gránulos de las células cromafines es cromogranina. Me parece más que adrenalina y noradrenalina, es cromogranina, ya aparece. No sé si lo han leído algunos de ustedes. Y otra tinción que se puede utilizar mucho, que también es a nivel del citoplasma de la célula, es la sinaprofisina. Entonces esto es cromogranina para las células cromafines. Eso de aquí. Aquí vemos otra imagen, qué bonito se ve. Esa sí se ve más claro, ¿no? Es que eso no se ve tan clarita, esta imagen de inmunistoquímica está así. ¿Verdad que de aquí se ve más clarito el citoplasma, verdad? Que se tiñe, ¿o no? Ahí sí, Sí, específicamente porque si se citoplasma. fijan el núcleo, ah, el núcleo no se tiñe, en realidad lo que se tiñe es el citoplasma. Bueno, nosotros cuando estudiamos inmunistoquímica hay patrones de tinción. Por ejemplo, a veces se tiñen proteínas de membrana. En este contexto se están tiñendo proteínas citoplasmáticas, pero también pueden detectarse factores a nivel del núcleo. Hay tinciones para aparato de Golgi de inmunistoquímica también. Hay tinciones extracelulares de inmunistoquímica. O sea, nosotros los patólogos tenemos que saber exactamente qué se va teniendo, o sea, dónde se ubican esas proteínas que estoy detectando mediante el anticuerpo que está marcando ese antígeno, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes más o menos, creo que en Pato les explicaron en qué se basa la inmunistoquímica, ¿verdad o no? David, les explicaron, ¿verdad o no? Como O técnica no no, profundizamos, pero sí se menciona. se menciona, creo que en el folleto de Pato 1, Sí, cuando hablan de introducción, hablan de inmunistoquímica ahí, ¿verdad? Entonces, pero esto no es en relación a un tumor, esto es lo normal, ¿verdad? O sea, acuérdense que las células cromafines están llenas de cromogranina, están llenas de cromogranina. Entonces aquí se ve la tinción a nivel del citoplasma, ¿vale? Esos son cortes ultra finos también, así como esta tinción de aquí. Parece que se fuera un colorante básico. Ese es sumamente fino, este corte. Ese otro corte es sumamente fino, el cual puedo ver las células cromafinas. Qué bonito se ven los gránulos a nivel del citoplasma. O sea, los gránulos contienen eso, tienen cromogranina, contienen adrenalina, contienen noradrenalina, ¿verdad? Entonces sí se ven bonitos acá. Esas son células cromafinas, ¿verdad? Todas estas de aquí. Ahora, aquí no se ven tan pignótico el núcleo, se ve más claro. Y algunas tienen un nucleolo llamativo también. Entonces doctor. estas células, dígame. ¿Y esa tinción basófila homogénea entre las células qué podría ser? Esto, Sí. Ujú. pues, la verdad, que tal vez estructuras vasculares, pero pueden ser también fibroblastos que forman parte del estroma. Sí, esto de aquí, ¿verdad? Que se ve como morado. Sí, sí, sí. Ajá. Inclusive pueden haber células. Acuérdense que al ser una estructura neural, pues puede tener células tipo satélite, ¿verdad? Porque es como un derivado de un ganglio nervioso. Son neuronas prácticamente esto. Por ejemplo, estas de aquí. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Ok. Pero ya se va a terminar la sesión ahorita. Ya le voy a dar, sí le voy a dar otro link porque ahí sí Zoom no me permite entrar con el mío. Entonces yo le voy a avisar aquí vamos a ver si se va a acabar esto, ¿verdad? Les voy a avisar con ello. Entonces, bueno, solo nos falta hablar un poquito sobre páncreas y el sistema neuroendocrino difuso, que son parte también del sistema endocrino. Entonces, el páncreas, pues, esto es una imagen histológica esta estructura, ¿cómo se llama? A ver.
¿Cómo se llama esta estructura? Islote de El Langerhans. islote de Langerhans. Que es una glándula en acúmulo, ¿verdad? Entonces, esta parece tinción también de tricrómico de Mason. Fíjense que el tricrómico de Mason, ustedes saben que tiñe o sea, tiñe para dos colores. ¿Qué colores veo yo en el tricrómico de Mason? ¿Alguien me podría decir eso? ¿Qué colores veo? A ver, ¿alguien me podría decir? Azul y rojo. Y rojo, ¿verdad? Pero también fíjense que está una técnica que puede teñir el colágeno de verde. Hay verde también, no solamente rojo. Por aquí hay una tinción ligeramente verde para las células de la islote de Langerhans. Hay una tinción que aparece en el libro de Ross que me ayuda, hay una tinción especial que me ayuda a diferenciar las células beta de las células alfa o de las células delta. ¿Saben cómo se llama esa tinción? ¿Alguien me puede decir? David, ¿sabe usted cómo se llama? Creo que era la de con Mallory Asa. Ah, exacto, la técnica de Mallory. ¿Y usted se acuerda de qué color se tiñen las células con esa tinción o no? Más o menos, creo que las ¿Violeta? alfa eran de color rojo. Sé Ujú. que las delta eran azul, las beta sí, no recuerdo si eran Como anaranjado. pardas por ahí. Sí. Ujú. Sí, son tres colores, ¿verdad? Entonces es la técnica tricrómica de Mallory. Saben que dentro de los islotes de Langerhans las células más abundantes son las células beta. Ahora, con esa tinción se pueden discriminar, bueno, el resto es páncreas exocrino, ¿verdad? Que son típicas glándulas acinares, ¿verdad? Pero aquí me voy a enfocar en la parte del páncreas endocrino. Este es inmunistoquímica para páncreas endocrino. Está aquí, ¿verdad? Entonces, aquí puedo observar, por ejemplo, que se tiñe. ¿Qué se está tiñendo acá? ¿El citoplasma de las células de café o el núcleo? ¿Qué está tiñendo? Ajá. Fíjense, con la misma cromogranina puedo teñir las células de los islotes de Langerhans. ¿Entiendo? O sea, son positivas para cromogranina también. Y también está la otra sustancia que se llama sinaptofisina. Entonces, esto, si no me equivoco, es sinaptofisina. El resto no se tiñe con sinaptofisina. Solo prácticamente el islote, o sea, las células acinares no se tiñen con este marcador de inmunistoquímica. Entonces, para que sepan que esos son marcadores para células endocrinas, tanto cromogranina como sinaptofisina. Acuérdense de eso, ¿vale? Entonces, sí, aquí se tiñe también citoplasma. Esta es una tinción también de inmunistoquímica. El colorante no es tan café, se ve como rojizo. Pero esta es una tinción para ver las células beta. ¿Qué producen las células beta? Les dije. ¿Qué producen las células beta? Insulina. Insulina, ¿verdad? Entonces son las más abundantes, constituyen como el 70% de todas las células dentro de los islotes, ¿verdad? Entonces, esa es una tinción que se observa a nivel también del citoplasma. O sea, por ejemplo, yo les mencionaba que a nivel de la hipófisis podemos ver un tumor que se llama prolactinoma. ¿Cómo creen ustedes que se llama el tumor que secreta insulina? ¿Cómo creen que se llama? Insulinoma. Ah, insulinoma. ¿Y cuál sería el problema de tener un tumor productor de insulina? ¿Cuál va a ser el problema de tener un insulino? Ajá, sí, eso es peligrosísimo. O sea, eso puede causar hipolisemia severa, entonces hay que operar a los pacientes, aunque sean tumores benignos. Porque son tumores benignos, son adenomas productores de insulina. Y son bien frecuentes a nivel de los islotes de Langerhans. Así como les dije que es frecuente el prolactinoma, dentro de los adenomas hipofisiarios también hay tumores. Los insulinomas son bien frecuentes, hay que operarlos por pequeños que sean porque pueden ser mortales.
Este es un ejemplo de que un tumor, aunque sea benigno, puede causar la muerte. No solo los tumores malignos pueden causar la muerte. Esta es inmunistoquímica, siempre dentro del lote de Langerhans. Para glucagón. Entonces, el glucagón, para el glucagón. ¿Quién produce el glucagón? ¿Qué células de los islotes del Langerhans producen el glucagón? Alfa. Alfa. Las células alfa, ¿verdad? Entonces, si se fijan, también se tiñe el citoplasma, no el núcleo. Están como esparcidas, ¿verdad? Acuérdense que las células más abundantes son las células beta. Pero otra cosa, la comparación entre ambas, que las células de los islotes de Langerhans tienden a tener un citoplasma más claro, comparada con el resto de las células pancreáticas. ¿Qué más se secreta a nivel de los islotes de Langerhans, aparte de insulina, de glucagón? ¿Qué más? ¿Alguien me podría decir? Somatostatina. Ajá, somatostatina. ¿Qué más se produce? Florencia. ¿Qué más se produce aparte de insulina, glucagón y de somatostatina? Gastrina, Gastrina. ¿Qué más? polipéptido pancreático, Polipéptido pancreático. ¿Qué más? Grelina. Grelina. ¿Qué más? ¿Qué más se secreta a nivel de los islotes de Langerhans? Que por cierto hay unas células que se llaman células insulares menores. ¿Qué más se secreta? A ver. Péptido intestinal vasoactivo. Péptido intestinal vasoactivo, ¿verdad? Entonces son un montón de sustancias secretadas a nivel de los islotes, ¿verdad? Entonces sí, esta es inmunistoquímica para el glucagón, ¿verdad? En el hospital, pues, no tenemos esos marcadores, ¿verdad? Pero sí tenemos cromogranina, por ejemplo. Y tenemos inaproficina. O la hemos tenido, perdón. Ahorita no lo tenemos, pero lo hemos tenido. Pero insulina y glucagón, ¿no? Que en realidad se usan para clasificar los tumores derivados de la hipófisis. Perdón, del páncreas endocrino, de los islotes de Langerhans. Bueno, aquí tengo unas imágenes sobre el sistema neuroendocrino difuso. Que las células del sistema neuroendocrino difuso también se les llama células ATUD o células argirófilas. ¿Qué significa la palabra argirófilo? ¿Qué significa eso? Argirófilo. Daniel, Urtech. Pues en base al prefijo, yo diría que tiene que ver con sales argénticas y filos como afín, ¿no? Sería como afín a las sales argénticas, afín a la plata. O sea, sí, son células que se tiñen con coloraciones de plata. ¿Entiendes? También se les llama células APUD. ¿Y qué significa eso de células APUD? Amino Precursor Uptake Descarboxilasa. Es como... son células que tienen la capacidad de captar y descarboxilar los precursores amínicos. Acuérdense de eso. Por ejemplo, las células del sistema neuroendocrino difuso, pues uno las tiene como... las asocia, por ejemplo, al sistema gastrointestinal, pero también se pueden ver en qué otros sistemas se ven células del sistema neuroendocrino difuso. ¿En qué otra parte del Respiratorio. sistema? Ajá, ¿y cómo se les llama a las células neuroendocrinas dentro del aparato respiratorio? Células de Kulczycki. Exacto, células de Kulczycki. O sea, inclusive, fíjense que no solamente se ven en esos dos, también se pueden ver en la vía urinaria, aunque no están tan así como tan caracterizadas, digamos, y también se pueden ver a nivel del aparato genital. Por ejemplo, hay tumores de cervix que tienen origen que son carcinomas neuroendocrinos, les dice, que son bien frecuentes, la verdad. Entonces, no solamente se ven a nivel del aparato respiratorio y el aparato gastrointestinal. Entonces, aquí tenemos una tinción. Esa es una tinción argéntica, tinción de plata, en cual vemos, ¿qué les parece a ustedes esta estructura de aquí? ¿Qué les parece a ustedes esta estructura de aquí? Intestino delgado. Ajá, ¿qué sería esto, toda esa estructura de aquí, David? Es una vellosidad. Serían los pliegues. Esto es una vellosidad intestinal. ¿Verdad o no? Sí. Todo esto es una vellosidad. Y estas serían las células del epitelio. Ahora,
Si se fija, hay una tinción así como entre negruzca o café oscura. Esto es una tinción de plata para ver los gránulos que presentan las células neuroendocrinas. Quizá una tinción de plata. O sea, con hematoxilina eosina es bien difícil verla, la verdad, o discriminarla. ¿Qué célula será esta de aquí? Caliciforme. Ajá, esta es una célula caliciforme. Es una célula caliciforme, pero ya hacia la hematoxilina eosina no puedo discriminar cuáles son células del sistema neuroendocrino difuso. Vamos a ver si se acuerdan cómo se clasifican las células del sistema neuroendocrino difuso. Le lo voy a preguntar aquí a Florencia a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Cómo se clasifica? Pues hay un montón, según el tipo de sustancia que producen, pero en general hay dos tipos. ¿Cuáles son? Florencia. Abiertas y cerradas, doctor. Ajá, exacto. ¿Y qué significa eso de abierta y cerrado? Que tienen contacto con la luz o no. Exacto. ¿Cuáles tienen contacto con la luz? Las abiertas. Exacto. Y las cerradas como que no llegan a la superficie, ¿verdad? Entonces, esto es bien característico para que se acuerden porque después van a dar el tema de gastrointestinal sobre la clasificación de las células del sistema neuroendocrino difuso que producen un montón de sustancias. ¿Alguien podría decir sustancias producidas por el sistema neuroendocrino difuso? ¿Valeria? No se acuerda. A ver, Carmen Aguilar. Gastrina. Gastrina, ¿qué más? Un montón de sustancias. A ver, Andrea Mejía. ¿Qué más aparte de gastrina? María Elena, ¿se acuerda usted o no? Fíjese que ahorita de la que me acordaba era de la gastrina, me la robaron ahí. Un montón, la verdad. Serotonina, histamina, Histamina, serotonina, pueden somatostatina, producir CCK. somatostatina, motilina. glicentina, motilina, o sea, grelina, o sea, hay un montón de sustancias, la verdad. Pepto intestinal vasoactivo. O sea, son células que tienen esa característica que producen sustancias tanto paracrinas como sustancias endocrinas. Bueno, otra vez colecistocinina, producen secretina también. Entonces hay un montón de estas células, ¿verdad? Aquí hay otra tinción, que esta es la tinción de Grimelius, en el cual se observa esta célula teñida de un color de café oscuro, negruzco, a nivel de, si no me equivoco, es una glándula intestinal, ¿verdad? Entonces, no sé si han escuchado hablar de la tinción de Grimelius. ¿Ya la habían escuchado? ¿O no? Nunca. No. ¿Nadie? No lo sé. No. Es una tinción de plata también, de impregnación de plata. Y también se usa para teñir los precursores argirófilos, o sea, las sustancias argirófilas a nivel del sistema neuroendocrino difuso. Se llama Grimelius, ¿se acuerdan? Entonces, sí, aquí van a observar en una célula. Para las células del sistema neuroendocrino difuso se tienden a ubicar como en la parte más profunda de la glándula, ¿verdad? No es como que la vamos a encontrar en las partes superficiales, ¿verdad? Y se ven prácticamente en todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, esta es la tinción de Grimelius. Bueno, creo que me voy a quedar aquí. No sé si tienen alguna duda. Con esto terminaríamos. No sé si tienen alguna duda sobre el sistema endocrino. A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Jóvenes. De mi parte no, doctor. No. Obviamente tienen que repasar la fisiología. Por ejemplo, no sé cuándo dan, si les dan la parte de cómo se sintetizan las hormonas tiroideas. Todo bien, dice ahí Sonia. Qué lástima que tiene malos su micrófono, la verdad. No sé si tienen alguna duda. Sí tienen que repasar eso sobre la fisiología también. Este tema es bien importante no solo para esto, sino también para fisio, ¿verdad? Y algunos de ustedes están llevando fisiología ahorita.
Entonces es básico, la verdad. Y para fisiopato, uno lo vuelve a ver en fisiopatología también, medicina interna. ¿Tienen alguna duda? ¿Otra duda? ¿Alguna duda? Otra digo yo, si no me han preguntado nada. A ver, ¿no tienen duda? Parece que no, doctor. No Yo sé creo que cuál sí es. puedo aplicar. Ah, vamos a ver, no sé Iván, no está Iván, ¿verdad? Creo que eso no está, o sí. Ahorita acaba de entrar, hace un ratito. ¿Qué tema sería para el tercer parcial?